decíamos, de este recorrido que hemos venido haciendo en las primeras unidades, el elemento que nos acerca a Mouffe y a Rancière tiene que ver con esa dimensión tensional de la política que define la trama constitutiva tanto de la política como de la relación entre la política y lo político, para el caso de Mouffe, que se vale de esa dicotomía. Después vamos a ver cómo encara el problema Rancière. Pero bueno, entonces lo que quería hacer primero era recorrer los planteos de cada uno de los autores y después cerrar con una especie de balance, ¿no? De puesta a punto de las dos posiciones. Entonces, ¿qué plantea Chantal Mouffe que diría, como ustedes vieron en el texto de Marchart, se vale de la topología conceptual posfundacional en la cual la oposición, digamos, entre la política y lo político es clave, ¿no? Bueno, para Mouffe lo político constituye la dimensión ontológica del antagonismo, mientras que la política referiría ese conjunto de prácticas e instituciones que tiene por objetivo organizar la coexistencia humana, que siempre, digamos, que establece un orden, una distribución, pero que siempre funciona en un terreno de conflictividad influido por lo político. Mouffe se vale de la oposición entre lo óntico y lo ontológico, que también es otra dicotomía característica de la topología posfundacional, como le llama Marchart, para definir justamente lo ontológico como esa dimensión constitutiva del antagonismo y lo óntico como aquellas manifestaciones concretas de ese antagonismo originario que atraviesan las instituciones humanas construidas con el objetivo de organizar la coexistencia, la vida en común, diríamos, ¿no? Ese orden, como dice Mouffe, estructurador de las prácticas en las instituciones, está impregnado por la ausencia de un fundamento último, un fundamento final, y por lo tanto por la indecidibilidad, es decir, por la imposibilidad de fundamentar a partir de una referencia inobjetable el curso de las prácticas políticas, ¿no? Y por lo tanto, como no hay fundamento, la dinámica de la política se enfrenta siempre a situaciones de indecidibilidad en las cuales lo único que cabe es la decisión asumida, digamos, en su rasgo arbitrario y construido, podríamos decir. Y la otra cuestión que aclara Mouffe también es que ese orden está ligado a prácticas hegemónicas que son prácticas de articulación, que son prácticas que, digamos, fijan una determinada organización de las relaciones de coexistencia humana en un contexto de contingencia, como dice ella, y tratando de fijar el significado de las instituciones sociales. En este marco, ¿cómo, digamos, analiza Mouffe la idea de antagonismo y agonismo? Para Mouffe, como les decía antes, el antagonismo es esa dimensión constitutiva, ontológica, ineliminable, que forma parte, digamos, que está en la base, en el núcleo de toda forma de acción pública y de todo proceso de formación de identidades colectivas, que tiende a construir un nosotros en un contexto de diversidad y de conflicto, y por lo tanto siempre, digamos, enfrentado a un otro que, digamos, se define en función de esa barrera antagónica originaria, ¿no? La idea de agonismo, en cambio, tiene que ver, como dice ella, con los mecanismos de domesticación del conflicto, ¿no? Domesticación del conflicto que funciona a través de la puesta en escena de elementos de contrastación, ¿no? Que aún respetando, digamos, el principio de la democracia pluralista,
dan sentido, digamos, a la distribución de posiciones en la escena, dan sentido a las líneas de enfrentamiento. No se olviden que agonismo es un concepto teatral, digamos, viene de la tragedia griega, y por lo tanto esta preocupación de Mouffe por recuperar las instituciones, dice ella, que permitan domesticar el antagonismo y transformar en agonismo, tiene mucho que ver justamente con la posibilidad de poner en escena en el sentido de dar una, digamos, de dar una voz pública a posiciones encontradas, ¿no? Y por lo tanto, la democracia radical será aquella forma, digamos, de la política en términos de organización institucional o de orden institucional, que sea capaz de albergar mayor cantidad de posiciones agonísticas en esa escena de confrontación. Dice Mouffe, les cito textualmente, el objetivo de una política democrática no reside en eliminar las pasiones ni en relegarlas a la esfera privada, sino en movilizarlas y ponerlas en escena de acuerdo con los dispositivos agonísticos que favorecen el respeto del pluralismo. Acá hay algunas cuestiones muy interesantes para plantear, que vamos a ver después, que se ubican a una distancia significativa respecto de lo que propone Jacques Rancière, ¿no es cierto? Para empezar, como les decía antes, a Mouffe le interesa recuperar la posibilidad de construir instituciones democráticas que transformen el antagonismo en agonismo, digamos, no es un planteo antiinstitucional. Ella incluso en un texto más reciente que se llama Agonística, dice algo así como que está, digamos, su posición está a bastante distancia de las revisiones de la izquierda más dura que proponen la idea de éxodo, le llama ella, entendiendo como éxodo, bueno, digamos, crítica radical a las instituciones y el abandono o la propuesta de emigrar de estas instituciones para construir otras formas de vínculo político por afuera de las instituciones. Mouffe dice que esta no es una alternativa, que en algún punto este modelo del éxodo digamos, le hace el juego a la antipolítica, que de lo que se trata es de dar la disputa por crear nuevas instituciones o modificar las instituciones existentes de manera tal de que adquieran una forma que permita albergar múltiples formas de agonismo, ¿no? De expresión agonística de posiciones diferenciadas. Digamos, la otra cuestión que me parece interesante, por oposición a los planteos más radicales, no solo los del éxodo, como le llama la propia Mouffe, sino a lo que vamos a ver que plantea Jacques Rancière, tienen que ver incluso con la recuperación del liberalismo, que es una cuestión que también vamos a volver a tratar con la misma autora cuando trabajemos la democracia, ¿no? Y las formas de la democracia contemporánea y su análisis sobre lo que llama la paradoja democrática. Mouffe opone una vertiente liberal y una vertiente democrática en la política moderna, una vertiente liberal que pondría todo el énfasis en las libertades individuales y una vertiente democrática que pondría todo el énfasis en la idea de una igualdad radical entre los sujetos, y lo que dice es que evidentemente son dos posiciones en tensión, pero de lo que se trata no es de, digamos, eliminar o de desechar la posición del liberalismo, sino, dice, encontrar una forma verdaderamente política del liberalismo que, aún recuperando las libertades individuales, no deje, digamos, no elimine la posibilidad, digamos, de un disenso radical vehiculizado a través de instituciones agonísticas. Para volver, digamos, para volver sobre las formas de estructuración de lo social en relación a la figura del antagonismo y al modo en que el agonismo
en algún punto traduce políticamente esas formas domesticadas del conflicto a través de una puesta en escena que habilita un lugar y una voz para cada una de las visiones encontradas que conviven en el mundo de la política. Quería trabajar brevemente algunas cuestiones que se ligan a lo que ustedes ya vieron con el texto de Marchand, ¿no? Con la idea, digamos, de los fundamentos precarios de lo político, la idea de lo político como fundante, como una forma de fundar precario, como dice Mouffe, que de algún modo dice, como dice el propio Marchand, funda lo social y se retira, y digamos, en el lugar del fundamento lo que queda es un vacío que la política solo alcanza, y de alguna manera ese lugar vacío del fundamento está atravesado por la dinámica antagónica que da origen a lo social, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que en el texto de Marchand ustedes vieron dos perspectivas sobre lo político? Una que sería lo político asociativo, la versión de Hannah Arendt, dice Marchand, y una que sería la versión de lo político antagónico. Bueno, Mouffe, Laclau estarían enrolados en esta idea de lo político antagónico, y estarían, digamos, con lo político se estarían refiriendo a la dimensión ontológica del antagonismo, ¿no? Que funciona con esa lógica del fundar precario, que habilita, digamos, una sociedad que aparece como siempre en falta consigo misma. La sociedad es digamos, no es, lejos de ser la totalidad que las ciencias humanas y sociales del siglo XIX y primera mitad del siglo XX imaginaron, es un fallido, dice Mouffe. Es un fallido porque la sociedad nunca es idéntica a sí misma, siempre opera sobre una exclusión originaria que define, digamos, establece una frontera antagónica con un otro que le es constitutivo, digamos, y que habilita las formas identitarias que se van a gestar al interior de esa sociedad, al mismo tiempo que las posibilidades, digamos, de emergencia de lo social en el marco de procesos de operaciones discursivas que son operaciones hegemónicas, ¿no? Por lo tanto, había un par de cuestiones que me interesaba remarcar. Esta idea de que el antagonismo es una dimensión ineliminable y por lo tanto ontológica, que tiene que ver con el modo en que se instituye lo social se instituye como una especie de sutura precaria frente al antagonismo. La idea de la contingencia, que es otro elemento que van a compartir Mouffe y Rancière, ¿no es cierto? La contingencia tiene que ver con justamente este fundamento siempre en faltas, con este fundamento precario, débil, sobre el cual se construye el orden social. En realidad, lo que dice Mouffe es que esa institución de lo social que se estructura, digamos, como sutura precaria frente al antagonismo, es el resultado no de ninguna idea de fundamento ontológico fuerte, digamos, o sustantivo, mejor dicho, sino que tiene que ver con relaciones de poder. ¿Qué es lo que define las posibilidades de construcción de una articulación precaria sobre ese vacío del fundamento? Son relaciones de poder. En el núcleo del origen de lo social no hay ni, digamos, apelaciones trascendentes que remitan a la naturaleza, ni a, no sé, a la idea de Dios, ni al espíritu absoluto. Siempre hay operaciones hegemónicas que tienen que ver con relaciones de poder. Y por último, lo que me interesaba señalar también, en relación a Mouffe, para después recuperar la comparación con Rancière, es la idea de que esa operación hegemónica, a través de la cual se instituye lo social, es una operación discursiva.
porque bueno, esto también nos permite hilvanar algunos conceptos que hemos comenzado a presentar ya desde la primera clase de la materia, ¿no? Esas operaciones hegemónicas son operaciones y por lo tanto, digamos, la trama, digamos, discursiva que pone en movimiento la dinámica de lo político es la que define las posiciones antagónicas, los roles en esa escena, las posiciones agonísticas en esa escena, ¿no? Y la que digamos, también permite entender cómo funciona este procedimiento de domesticación del antagonismo, para volverlo agonismo, ¿no es cierto? Cómo funcionan esas instituciones que domestican el conflicto, vehiculizándolo a través de modalidades agonísticas. Bueno, porque en realidad la discusión agonística es una confrontación discursiva en la cual obviamente confrontan visiones de mundo diferentes, pero apoyadas, como dice Mouffe, en el respeto compartido, digamos, a la lógica democrática. Por eso Mouffe propone, digamos, pensar la dinámica política según una lógica adversarial, le dice ella, en la cual el adversario es aquel que, aún teniendo una visión de mundo distinta a la que nosotros tenemos, comparte con nosotros ese piso definido por las reglas del juego democrático. Mientras que propone reservar el concepto de enemigo a aquellos que, digamos, se corren de esas reglas del juego democrático, que desconocen esas reglas del juego democrático como principio estructurador de la política. Bueno, creo que Mouffe no anoté más nada, no sé si alguno quiere intervenir, me vuelvo a la página del Meet. Lali, dicen los chicos, bueno, que ahí, no sé si Ernesto se pudo unir porque veo que hay uno más, pero ahí las chicas me habían dicho que no, que te volvió a enviar la solicitud. A ver, Ernesto lo mira por video. Igual ahora, si quieren, hacemos tratamos de intercambiar sobre el texto, me corro del PowerPoint y díganle que si quiere entrar. Los chicos me estaban diciendo ahí que el PowerPoint, que te fijes que si se cambian las diapositivas. ¿Se cambian solas? No, que no se estaban... No. No, porque esa era la última de Mouffe. Me quedé ahí porque ahí era donde tenía que estar. No, había hecho esa última diapositiva, había planteado algunas cuestiones generales, digamos, que me permitían definir el marco para analizar los planteos de Mouffe. No, les decía que por ahí estaría bueno, no sé si han podido leer el texto, que plantearan las dudas o hicieran comentarios antes de pasar a Rancière, lo que no quiere decir que después, si tienen dudas o tienen alguna intervención para hacer, no la puedan hacer, pero digo, para ordenar un poco la discusión, me parecía que si hay alguna intervención sobre el texto, dudas que les haya generado el texto, o cuestiones que les parezca que me quedaron en el tintero y que querrían que desarrollemos más, lo planteamos. Ahí, Lali, Juan te habla. Sí. Hola, Juan. Buen día. Hay una parte que a mí me pareció, quizás no te lo comprendí así, de pasar no con tanta fuerza sobre la noción de exterior constitutivo, que ella por ahí le pone bastante, así me parece bastante hincapié en eso. Y yo, sí, cuando vos comentabas lo de las operaciones discursivas en base a las que ella hace hincapié, yo no sé si eso está tan presente en el texto o quizás está como preasumido. No, en realidad no está tan presente en el texto, no.
Eso, digamos, yo armé la presentación con pasajes de otros textos, como, bueno, Hegemonía y Estrategia Socialista, que es un texto que después vemos más adelante, con este texto Agonística, que es posterior al Retorno de lo Político, es bastante posterior, es del 2014. El Retorno de lo Político es del 99, creo. Pero no sé si no te quedó claro, lo charlamos. La idea es que justamente la precariedad, digamos, y la contingencia de la construcción de un orden nunca deja de traducir ese residuo de antagonismo que funda lo social. En este esquema conceptual se vehiculiza con mucha más consistencia cuando vos tenés en cuenta que las operaciones hegemónicas son operaciones discursivas, o al menos operaciones simbolizables a través del discurso. Seguramente hay un conjunto de prácticas que tienen que ver con lenguajes visuales que también producen hegemonía, pero que en su forma, digamos, última de simbolización se traducen lingüísticamente en términos de operaciones discursivas. Pienso en, no sé, en el análisis que hacía Gramsci sobre la ópera en Italia, digamos, o sobre el teatro, o el análisis que propone Rancière sobre, digamos, la arquitectura de la República, ¿no? Como un régimen visual de delimitación de posiciones, digamos, en el marco del orden policial. Estoy adelantando un poco a lo que voy a decir, que, bueno, es una forma de simbolización de las posiciones asignadas en ese orden, que tiene una materialidad propia, pero que de manera secundaria puede ser también, digamos, formulada en términos lingüísticos. La idea es esta, ¿no? Todas esas operaciones hegemónicas son, en el fondo, operaciones discursivas, o al menos operaciones simbolizables a través del discurso, ¿no? Y lo que establecen esas operaciones hegemónicas, discursivas en sí mismas, o al menos simbolizables a través del discurso, es justamente esa simetría, digamos, radical sobre la que se funda el orden social, ¿no es cierto? Que lo que contiene su origen no es sino relaciones de poder. No hay ningún orden natural que se exprese a través del orden político, sino un juego de relaciones de poder que se plasman en un determinado orden a partir de operaciones hegemónicas que son discursivas. Esa es la idea que quería transmitirles con esta referencia. No me detuve demasiado porque después aparece, como les decía, en el texto, en Hegemonía y Estrategia Socialista, pero si quieren que revisemos alguna otra cuestión, no hay ningún problema. Incluso la cuestión discursiva, en el texto que ustedes tienen para leer, aparece en la misma, digamos, definición de la, digamos, lógica agonal de la política. El agonismo es una especie de combate discursivo, ¿no es cierto? La agonística que caracteriza a la política es una puesta en escena a través de roles y discursos que son portadores de una determinada visión del mundo. Ahí digo, lo que hay es un enfrentamiento discursivo, y eso es lo que de alguna manera lo diferencia del antagonismo más radical, ¿no? Que podríamos decir enfrenta claro. a ese otro en términos hasta de su propia materialidad corpórea. El agonismo lo que hace al domesticar el antagonismo es poner en escena la confrontación a través de un mecanismo discursivo. ¿Se entiende? Yo lo entendí perfectamente. No sé si tienen alguna otra cuestión. Ya que me hiciste, me reparaste esta cuestión que no estaba tan clara en el texto, aprovecho también para reforzar con otra cosa que está en el texto, que dice que la matriz del término político tiene una doble raíz en griego, que es la de polis y polemos. Polis como ese orden armónico del vivir juntos, y polemos, que es la guerra. Y las dos matrices confluyen para pensar la política.
lo que hacen los dispositivos agonísticos, una vez más, es volver a transformar el polemos como guerra, digamos, en polémica, en enfrentamiento agonístico. Y eso forma parte de las reglas del juego de la política entendida, digamos, en términos de instancia agonal, ¿no es cierto? No sé si tienen alguna otra cuestión sobre el texto. Es breve, es un texto que está puesto como para, digamos, dejar instalado en la discusión el problema de la confrontación, la tensión, el antagonismo en el marco de la definición del territorio de la política, pero que después, bueno, seguimos trabajando. El texto de Rancière, obviamente, bastante más largo, bastante más complejo que el de Mouffe, pero aún así el texto de Mouffe tiene una serie de cuestiones que son muy interesantes para pensar la política contemporánea incluso, ¿no? No sé si repararon en un pasaje donde cuestiona los riesgos de los planteos consensualistas, ¿no? Que intentan eliminar el enfrentamiento de la política. No sé si alguno puso atención en esa cuestión que me parece que es muy interesante, porque en este texto y en otros lo que ella plantea es que cuando, digamos, eliminamos de la política la lógica adversarial de un agonismo entre posiciones, digamos, a través del cual se enfrentan visiones de mundo, la oposición no se elimina, sino que se traslada al campo de la moral. Y se vuelve, digamos, un antagonismo mucho más radical que el agonismo de la política adversarial, y por lo tanto suscita prácticas mucho más intolerantes que las que irían de la mano, digamos, de la posibilidad de pensar la política como una dimensión agonística del conflicto. Y eso me parece que está, digamos que es un aporte muy interesante para pensar la política contemporánea, ¿no? Eliminada la dimensión adversarial, la grieta, vamos a usar una palabra tristemente célebre en estas pampas, se convierte en un enfrentamiento entre el bien y el mal, entre buenos y malos. Entonces, es interesante, ¿no?, pensar en una democracia radical como un espacio de multiplicación de los dispositivos agonísticos, ¿no?, de multiplicación de las posibilidades de hacer visible y audible una determinada visión de mundo en confrontación con otras, todas respetando el principio de las reglas del juego democrático, ¿no es cierto? Pero es un aporte para mí sustancial esta idea de que hay que ser cuidadosos con esos planteos que intentan pensar una dinámica racional y consensualista de la política que elimine el antagonismo, porque después el conflicto se proyecta en un plano mucho más radical que el de adversarios que tienen distintas visiones de mundo, que es el conflicto moral, ¿no?, entre buenos y malos, entre el bien y el mal. Ahí, Sí. a mí me parece que, bueno, que además de lo que pasa específicamente en Argentina, lo de Brasil con Bolsonaro es como que ese adversario, porque Bolsonaro ya lo plantea incluso en términos de enemigo directamente al otro, ni siquiera de adversario, y si a eso le sumamos el aporte que ella hace de la inexistencia de umbrales de democracia, también es bastante similar a lo que está pasando hoy en América Latina, sobre todo, que muchos gobiernos plantean que casi que la democracia ya no tiene consenso, si se quiere utilizar de vuelta la palabra consenso. Sí, o digamos, en el mejor de los casos se limitan a una democracia procedimental, ¿no? Como si el respeto de ciertas formalidades agotara todas las posibilidades de la democracia, que no digo que no sea importante
el respeto de la dimensión procedimental, ¿no? Pero la apuesta a la ponderación exacerbada de lo procedimental termina definiendo una democracia absolutamente vacía que le hace el juego, digamos, a las críticas antidemocráticas al estilo Bolsonaro, por ejemplo, ¿no? Entonces, me parece que ahí justamente se ve lo que quiere mostrar Mouffe, ¿no? Que se, digamos, habilita un lugar sinuoso, digamos, un lugar, un espacio impreciso, en el cual los deslizamientos, digamos, de la política a la antipolítica son, digamos, pueden ocurrir con una vertiginosidad incluso inesperada para el que no está advertido sobre los riesgos de eliminar la lógica adversarial de la política, ¿no? Hay como un espacio de contacto entre las perspectivas hiperprocedimentalistas, podríamos decir, y la crítica, digamos, antidemocrática, que tiene que ver justamente con el vacío, digamos, formalista de una democracia racional e individualista que solo genera acuerdos sobre los procedimientos, pero que justamente no está dispuesta a discutir visiones de mundo, ¿no es cierto? Que un poco, me adelanto porque, bueno, está mencionado en el texto, nosotros vamos a ver después Rawls. El planteo de Mouffe sería, cuando Rawls propone un consenso traslapado que implique dejar fuera de la discusión aquellas cosas sobre las que no nos vamos a poner de acuerdo, porque tienen que ver con adhesiones a filosofías comprensivas o omnicomprensivas, en realidad, lo que dice Mouffe, y lo menciona explícitamente en este texto, respecto del planteo de Rawls, es que esa, digamos, esa ilusión de eliminación del conflicto, lo único que hace es hacer estallar el conflicto en los lugares más inesperados, ¿no es cierto? ¿Cuál es la gracia de una democracia en la cual solo, digamos, podemos establecer acuerdos mínimos a costa de eliminar de la discusión las cuestiones que digamos, creemos de antemano van a generar desacuerdo, las cuestiones acerca de las cuales no nos vamos a poner de acuerdo? Con ese criterio, entonces cada vez es menos lo que podemos discutir. Y la otra cuestión que me parece que está muy bien planteada en el texto en los textos de Mouffe, bueno, ahora me parece que no era acá, es que creo que es en Agonística, lo que ella dice es que obviamente, digamos, las discusiones, la ilusión procedimentalista de una democracia racional, individualista, no de una política racional individualista, lo que está obliterando es que en la práctica esos supuestos acuerdos descansan sobre resultados políticos que implican que hay ganadores y perdedores, digamos. Eso que suponemos consenso es la necesidad de que los que perdieron, bueno, metan violín en bolsa, se hagan cargo de que perdieron y bueno, esperen hasta la próxima vuelta a ver si pueden ganar. Entonces, de alguna manera, perdón, le doy a admitir, de alguna manera lo que propone Mouffe es asumir el blanqueo, digamos, de esta situación. En estos procedimientos racionalistas e individualistas, lo que se oculta es el hecho fundamental de que en esas discusiones se enfrentan visiones de mundo en las cuales hay algunos que ganan y otros que pierden. El consenso que supone Habermas en la deliberación no es el consenso del que en el transcurso de la discusión se dio cuenta que estaba equivocado. Es el consenso del que se tuvo que bancar que perdió y se queda, digamos, esperando a la próxima vuelta a ver si, digamos, puede poner sobre la mesa su propia perspectiva y lograr que gane, digamos. No hay que engañarse en el espacio deliberativo que presupone situaciones no distorsionadas, como dice
Mouffe citando a Habermas, ¿no? Ese consenso deliberativo que supone situaciones de comunicación sin distorsiones, lo que hay no es alguien que justamente con esa capacidad que presupone Habermas, que tiene la verdad de imponerse a través de la deliberación, se convenció de que estaba equivocado. Lo que hay en los mecanismos procedimentales de la democracia formal es el hecho rotundo de que hay algunos que ganan y otros que pierden. Y los que pierden, bueno, tienen que aguantar hasta, digamos, bancarse esa situación hasta tener la oportunidad de instalar en el debate nuevamente su propia visión de mundo, expresada en el caso de los mecanismos institucionales parlamentarios, ¿no? Digo, propuestas legislativas, propuestas reguladoras, etcétera, que expresan determinadas visiones del mundo y ver si en la próxima les sale mejor y ganan, ¿no es cierto? Bueno, no sé si tienen alguna otra cuestión que quieran plantear, algún comentario para hacer. Bueno, si no, arrancamos con Rancière. Y bueno, Rancière me quedó mucho más largo, así que después capaz que hacemos una pausa, cerramos Rancière y volvemos nuevamente sobre la comparación entre Mouffe y Rancière. Esperen que, a ver si puedo. ¿Se ve ahí el PowerPoint? No. Hola, Liz. Que tengo que hacer siempre lo de compartir pantalla. Claro. Sí, ahora sí. Entonces, vamos a Rancière. Ahí está. Lo interesante, digamos, lo que salta a la vista como primera diferencia respecto de todo lo que hemos venido viendo en esta unidad, es que para Rancière lo que habitualmente se define como política es en realidad policía. El concepto, si política pensemos en lo que decíamos antes de Chantal Mouffe, ¿no? La política es ese conjunto de instituciones y reglas que ordenan la coexistencia humana y en las reglas a través de las cuales nunca se puede eliminar esa dimensión antagónica constitutiva de lo político, ¿no? Bueno, ese conjunto de reglas, leyes, instituciones que ordenan la vida en común, para Rancière no es política, sino que es policía. Eso es el orden policial. Y anticipándome a una cosa que después vamos a ir trabajando más gradualmente y vamos a cerrar sobre el final de la clase, la política entonces, ¿qué sería? Y acá es interesante pensar en una clasificación que se suele hacer sobre estas perspectivas filosóficas, que se las llama filosofías del acontecimiento. La política es efectivamente la irrupción de un acontecimiento que desarticula el orden policial. Es como un momento fugaz que irrumpe, desarma ese orden de las instituciones que regulan la vida en común. Después vamos a ver de qué modo, pero en tanto momento fugaz, en realidad la política, digamos, uno podría decir, en la historia de Occidente solo ha habido pocos momentos donde hubo política. Lo que ha habido en Occidente es una inacabada e ininterrumpida sucesión de órdenes policiales, como dice Rancière, algunos mejores que otros, pero órdenes policiales al fin. Política hubo en momentos fugaces en donde ocurre algo que desarma ese orden de posiciones preestablecidas que producen el juego de las instituciones que, tal como las conocemos, ¿no? Y en esa posibilidad de desarmar ese orden, irrumpe un momento de desestructuración, que bueno, les anticipo una cuestión que vamos a trabajar después, que tiene que ver, lo que irrumpe es la lógica de la igualdad radical, diría Rancière, ¿no? Y desarma ese orden de las posiciones preestablecidas, pero
uno podría decir, el destino de la política en ese sentido es la fugacidad, porque rompe ese orden policial, lo desarticula, tal vez logra que se construya un mejor orden policial, uno menos malo, como dice él, pero en el momento en que esa desarticulación de un orden policial previo cristaliza en un orden nuevo, lo que volvemos a tener es policía y no política. Por eso la idea de política en Rancière tiene que ver con un momento fugaz en el cual un orden se desarma, pero toda vez que se vuelve a rearmar un orden, aunque sea distinto al anterior, aunque sea superador, mejor, menos malo, como diría Rancière, volvemos a tener policía, volvemos a tener un orden policial y no política. Entonces, la primera cuestión que quería definir es qué es policía para Rancière, para después entrar en el análisis de la política. Policía para Rancière son aquellos procesos a través de los cuales se efectúan las formas de agregación y las formas para gestar consentimiento al interior de las comunidades, procesos a través de los cuales se organizan los poderes, por ejemplo, el sistema democrático sería un orden policial de organización de los poderes a través del voto. Digamos, la poliarquía de Dahl sería un orden, esto lo vamos a ver después también, ¿no? Pero para Rancière, la poliarquía, pensado como ese orden en el cual, digamos, todos tienen posibilidades de participar en la elección de las autoridades políticas y en el cual los cargos administrativos no elegidos tienen que estar subordinados a las autoridades elegidas por el voto popular, y bueno, todas esas series características de los sistemas democráticos contemporáneos tendrían que ver con esa capacidad del orden policial de organizar la distribución de poderes. Y al mismo tiempo, dice, distribuye lugares y funciones, distribuye posiciones. Aún en los sistemas más democráticos hay posiciones. Y la posición más escandalosa para la democracia, que debería ser la, digamos, irrupción de la lógica de la igualdad, es justamente la dualidad de posiciones entre gobernantes y gobernados. Esto lo plantea Rancière en otro texto que se llama El escándalo democrático, ¿no? La policía también es un sistema de legitimidad. Uno no tiene que pensar que por ser policial un orden carece de legitimidad. No, la policía define sus propios principios de legitimidad, que serán distintos según los órdenes policiales que podamos reconstruir a lo largo de la historia, ¿no? La legitimidad del orden policial de la monarquía absoluta será la elección divina o la voluntad divina de que el rey gobierne. El sistema de legitimidad del orden policial de la democracia será el sufragio, pero bueno, la misma, digamos, configuración de un sistema de legitimidad tiene que ver con la mecánica de la policía, porque justamente si lo político es lo que irrumpe desarmando un orden, la estabilidad de digamos, mecanismos de legitimidad queda automáticamente ubicada del lado del orden policial, ¿no? Por otra parte, la policía también, dice Rancière, es lo que establece el orden de los cuerpos, el orden digamos, en el que a partir del cual se puede pensar la distribución de los cuerpos en el espacio, ¿no? Y dice Rancière, ese orden de distribución de los cuerpos define las divisiones entre los modos de ser, los modos del hacer y los modos del decir. La policía es básicamente, y en relación a este orden de distribución de los cuerpos, lo que define un régimen de lo sensible y lo visible. No es simplemente cómo se distribuyen los cuerpos, sino la posibilidad de que los cuerpos sean inscritos en un orden de visibilidad, en un orden de lo sensible que los vuelva visibles. Y en este sentido, uno podría pensar, por ejemplo, en relación a las luchas de las sexualidades disidentes, que efectivamente el modelo de ciudadanía universal
que despega, digamos, incluso incorporando a las mujeres a las posibilidades de elegir y ser elegida, es un orden de lo sensible que, digamos, invisibiliza, por lo menos hasta hace 30, 40 años, a las sexualidades disidentes, ¿no? O las ubica, como diría Butler, en el lugar del objeto. Ese orden, digamos, las ubica en un exterior constitutivo, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, ese orden de distribución de lo sensible vuelve visibles determinadas configuraciones de los cuerpos en su modo de estar y de ser en el mundo, e invisibiliza otras, ¿no? Y en ese punto, siguiendo la lógica rancieriana, podríamos pensar si la irrupción, digamos, el reclamo de visibilidad de las sexualidades disidentes no constituyó, digamos, un momento político fugaz que cristalizó en un nuevo régimen policial o en un nuevo orden policial, mejor que el anterior, menos malo que el anterior, diría Rancière, en el cual hay un lugar en el marco de este régimen de lo sensible para que las sexualidades disidentes sean visibles, pero no deja de ser otro orden policial, ¿no es cierto? Con unas determinadas reglas del aparecer de los cuerpos, que esta es otra cuestión ligada a este orden de lo sensible y lo visible. La policía define las reglas del aparecer de los cuerpos, define las reglas a partir de las cuales los cuerpos pueden ocupar un lugar, tener un lugar de visibilidad, integrarse a un cierto esquema de posiciones, ¿no es cierto? Como les decía antes, para Rancière hay policías más buenas y otras menos buenas, y acá hay una cuestión que siempre me interesa marcar cuando trabajamos este texto, porque me parece también de una gran actualidad. Dice: el régimen del sondeo de opinión y de la exhibición permanente de lo real es en la actualidad la forma corriente de la policía en las sociedades occidentales. Uno podría decir, seguramente es mucho mejor el régimen policial que te pregunta todo el tiempo qué te parecen las medidas de gobierno, que utiliza la encuesta para medir impacto de políticas públicas, a un régimen totalitario donde donde no se puede ni hablar, y si uno se opone a determinadas políticas va preso. Es una policía más buena, la del sondeo de opinión, menos buena sería la del orden totalitario, pero no deja de ser un régimen policial, no deja de ser un orden que establece las divisiones a partir de las cuales, digamos, se definen las reglas del aparecer de los cuerpos, no deja de ser un orden que define posiciones, no deja de ser un orden que cristaliza el modo, digamos, de hacer visible, que cristaliza, digamos, las reglas para poder hacer visible posiciones diversas, visiones confrontadas, ¿no es cierto? No deja de ser un orden policial. Y en ese punto hay un pasaje que no cité, pero bueno, que ustedes lo tienen para leer, que también me parece fantástico, que es sobre los clubes y los laboratorios políticos, ¿no? Cuando dice algo así como que, bueno, finalmente estos espacios de discusión preocupados por reconfigurar las relaciones políticas no hacen sino, de alguna manera, digamos, pensar las formas de una mejor policía, pero no hacen política. Y hay otra cuestión que me parece muy interesante en relación a la intervención de los intelectuales en los medios, que es que, digamos, uno haría política no, digamos, replicando posiciones o inscribiéndose como, digamos, confrontador agonístico de una determinada postura u opinión ya reafirmada. En este sentido también hay una cuestión sobre la opinión muy interesante, ¿no? Hay opiniones que realmente funcionan para reafirmar el orden policial, dice Rancière, ¿no? La opinión, digamos, que está obligada a elegir entre respuestas disponibles, es una opinión que se amolda perfectamente al orden policial, que no le hace, digamos, ni cosquillas al orden policial. Y por eso pensaba, digamos, en ciertas intervenciones de intelectuales en los medios, que lo único que hacen es tomar posiciones
en el marco de las respuestas disponibles, y en este punto lo único que hacen es reciclar, formar parte en la cadena de transmisión del orden policial, mientras que, dice Rancière, inventar una buena pregunta que nadie se hacía, hace de la opinión un elemento disruptivo del orden policial y transforma, digamos, la opinión en un elemento, digamos, o en un punto de ruptura o de clivaje a partir del cual puede irrumpir la política. No sé si hasta acá tienen alguna cuestión, alguna duda, algo que quieran preguntar o algún comentario que quieran hacer. Ahí, Lali, con respecto a esto último que decías vos, porque, bueno, un poquito más adelante en el texto dice Rancière que la policía no es igual al aparato estatal. Claro. Entonces, esta última parte que decías vos, hay muchos medios de comunicación, no intelectuales o periodistas, que son parte de la policía. Es que en realidad, y este sería el costado, diríamos, menos amable o más pesimista del planteo rancieriano. En general, uno tiene pocas formas de no estar dentro del orden policial. De un orden policial que es mejor que otro, a lo mejor. Seguramente es mejor votar que no votar, seguramente es mejor que te hagan encuestas a que te apliquen de prepo políticas públicas sin medir el efecto de retorno. Seguramente es mejor tener medios donde vos podés publicar en la carta de electores, lo que, digamos, no quedaría muy claro, o, digamos, no formaría parte de un horizonte de expectativas optimistas, digamos, en el planteo de Rancière, es la posibilidad de no estar dentro del orden policial, porque el orden policial es el orden de las instituciones, no es la policía tal cual nosotros la conocemos ahora, no es la institución dedicada a reprimir. Lo que sí dice Rancière, que me parece muy interesante, es que cuanto más regulaciones establece el orden policial, prefijando de antemano las posiciones posibles de los individuos en el espacio público, digamos, tal vez más necesario sea recurrir a la policía, tal cual nosotros la conocemos, para garantizar ese orden. Aunque las posibilidades sean múltiples, y uno pueda ir a una marcha, pueda escribir una carta en el sector de carta de los lectores de los diarios, quejándose del gobierno, aunque uno pueda armar un petitorio y presentarlo a las autoridades, qué sé yo. La idea sería que eso no deja de ser un orden ya regulado de posiciones posibles. No deja de ser un orden en el cual uno tiene que elegir entre alternativas preestablecidas de antemano. Por lo tanto, la verdad que uno, digamos, tiene pocas chances de quedar fuera del orden policial. Seguramente, como te decía antes, es mejor dentro de esas alternativas disponibles de antemano, está bueno poder elegir, criticar a un gobierno, levantar un petitorio, hacer una sentada en la calle, no sé, pero está eligiendo siempre dentro de alternativas previamente establecidas, de acuerdo con este orden que define las reglas del aparecer de los cuerpos, diríamos. Política, sí, sería aquello que rompe con ese orden, ¿no es cierto? Perdón, sí, decime, Juan. No, es que hay una metáfora que usa Álvaro García Linera, que es la de la erupción volcánica. Y él dice que después de la erupción volcánica, eso es netamente rancieriano, digamos, porque después la lava se convierte en la masa de la institucionalidad, digamos. La diferencia ahí sería que para Linera, a veces la lava, cuando sedimenta, constituye, digamos, el punto de apoyo a otras construcciones posibles. Mientras que en el caso de Rancière, la lava, digamos, el carácter volcánico de la irrupción política se ajusta
a esa forma de distorsión, digamos, propia de la política, que consiste en romper la lógica del orden policial mientras fluye. Cuando solidifica, ya generó un nuevo orden policial. No sé si se entiende la idea. Clarísimo. Igual, digo, es muy interesante porque aún así pensaba en esto, ¿no? Que estos supuestos debates o estos observatorios de política, estos clubes políticos, porque bueno, a ver, voy a hacer una distinción que ya está completamente matrizada por el sistema de posiciones establecido por el orden policial, quiero aclararlo. Pero uno supondría que los intelectuales que se agrupan en observatorios políticos, en clubes políticos, tienen otras herramientas para romper con la lógica del orden policial, para hacer estallar ese orden, no asumiendo posiciones a respuestas que ya están disponibles, sino, como diría Rancière, inventando una pregunta novedosa. Y en general, hay pocos intelectuales que planteen preguntas novedosas. En general, la polémica, digamos, esto lo digo además en función de el propio proyecto de investigación que tenemos con colegas de la UNER, sobre las intervenciones mediáticas de los intelectuales, ¿no? Lo que escriben los intelectuales cuando presentan una ponencia en un congreso, cuando presentan un artículo en una revista con referato, sino cuando intervienen en la esfera pública, ¿no? Y en general, uno lo que observa es que hay pocas intervenciones que hacen crujir el orden policial. En general, lo que observa son polémicas que definen posiciones en relación a respuestas disponibles de antemano, ¿no? Hay pocas preguntas originales en las intervenciones de los intelectuales en los medios, y bueno, por lo que me llega de algunos clubes políticos, también en el marco de esos clubes políticos hay pocas preguntas, hay poca invención de preguntas que nadie se hacía. Bueno, no sé si hay pregunta, otro comentario. Bueno, por oposición entonces a la policía, ¿qué sería la política? ¿Qué es lo que caracterizaría a la política? Hay una primera cuestión que trabaja al principio del texto, que no se la seleccionamos como lectura obligatoria, pero que me interesa retomar, que tiene que ver con que la racionalidad propia de la política es la racionalidad del desacuerdo. Y por eso dice Rancière, la política, tal cual como él la entiende, ¿no? Es un escándalo teórico para la filosofía política. La filosofía política ha sido concebida, digamos, como un campo de desarrollo conceptual ligado a pensar las formas del acuerdo, digamos, las posibilidades de universalización que una razón deliberante es capaz de construir a partir de posiciones que son diversas, pero que pueden, digamos, confluir en alguna forma de acuerdo, ¿no? Entonces, incluso lo que dice Rancière es que cuando hablamos de filosofía política ya estamos hablando de un tipo de interrogación que está mucho más volcada, podríamos decir, sobre la reflexión en torno a un orden policial que en torno a la política. ¿Por qué? Porque la filosofía política no puede concebir la racionalidad del desacuerdo. La racionalidad, digamos, de la distorsión de lo múltiple confrontado, digamos, no de lo múltiple armonioso, ¿no? Entonces, la primera cuestión que hay que tener en cuenta es esta idea, digamos, de que la racionalidad de la política es la racionalidad del desacuerdo, lo cual hasta incluso podría parecer como un oxímoron, ¿no? Una contradicción en sí misma, pero, digamos, tiene que ver con esta potencialidad disruptiva que para Rancière tiene la política, ¿no? ¿Cuándo hay política? Hay política, dice él, porque hay una cuenta errónea en las partes del todo, ¿no? Cuando hay política, cuando irrumpen esa cuenta errónea de las partes del todo aquellos que no fueron contados.
cuando ese orden natural que, digamos, está regido por las reglas del aparecer de los cuerpos, se ve cortado, se ve interrumpido por la irrupción de aquellos que no tenían parte, que no habían entrado en la cuenta, ¿no?, de ese orden que define las reglas del aparecer de los cuerpos. Por otra parte, la política no tiene principio, no tiene arjé, dice Rancière, y en ese sentido su fundamento es la ausencia de todo fundamento, ¿no? Y acá aparece la figura de la contingencia, que lo dejo planteado porque después lo vamos a trabajar en el cierre en comparación con los planteos de Chantal Mouffe, pero digo, para avanzar un poco, tiene que ver con esta característica, digamos, de fugacidad de lo político, ¿no? La política no tiene arjé, su fundamento es la falta, es la ausencia de todo fundamento, básicamente porque es simplemente la irrupción fugaz de algo que desarma el orden policial, y por lo tanto, cuando cristaliza, como decíamos antes, en alguna forma institucional, ya se convirtió en policía. Y en ese sentido, digamos, la ausencia de fundamento, como dice Rancière, tiene que ver con que no hay ningún orden social fundado o en la naturaleza o en la ley divina. Dice Rancière, hay políticas simplemente por un orden social, se funda en la naturaleza, ninguna ley divina ordena las sociedades humanas. ¿Cuál es el conflicto que... estaba mirando la hora porque por ahí terminamos esta diapositiva y a las 3 hacemos un corte y después seguimos. Entonces, dice Rancière, ¿cuál es el conflicto que, digamos, si la racionalidad de la política es la racionalidad del desacuerdo, ¿cuál es el conflicto que, digamos, dispara ese desacuerdo, ¿no?, y hace que la política irrumpa? Y es, dice Rancière, el conflicto por la existencia de un escenario común y por la existencia y la calidad de quienes están presentes en él. El conflicto que dinamiza la política tiene que ver con la posibilidad de definir un espacio en el cual, digamos, hay algunos cuerpos que pueden aparecer, pero la otra cuestión que está en conflicto es cuáles son esos que pueden aparecer, quiénes son aquellos que existen y pueden aparecer, cuáles son las cualidades que tienen que tener aquellos para, digamos, poder aparecer en ese escenario en común, ¿no? Y en este sentido, digamos, ha habido política cuando ha habido aquellos, digamos, ha habido la irrupción de aquellos que no habían sido contados en la cuenta de la política, porque, digamos, en el orden policial, perdón, no habían sido contados en el orden policial, porque en ese orden policial las características de esos que pugnaban por aparecer no daban cuenta de las cualidades requeridas para formar parte en ese orden, y ha habido política justamente cuando, a pesar de ese orden policial que distribuye los cuerpos en el espacio, hubo quienes, aún no, digamos, reuniendo las condiciones, las cualidades o las calidades que se requerían para participar en ese orden, hubo quienes, digamos, irrumpieron y desarmaron esa lógica de construcción de un escenario en la cual, digamos, no habían sido contabilizados, ¿no? En este sentido, digamos, la política es una actividad que rompe con la configuración de lo sensible establecida por el orden policial, ¿no?, que define partes y posiciones, y deshace las divisiones, ¿no?, propias del orden policial a partir, dice, de un principio que es heterogéneo al orden policial, que es el de la posibilidad, digamos, de que aparezcan los que no tienen parte. Y la otra cuestión que tiene que ver con la política es la de la lógica de la igualdad, ¿no es cierto? Ese principio que es heterogéneo al orden policial, que es el principio de la igualdad, dice Rancière, tampoco es específico de la política. La igualdad, digamos, es un principio que en realidad no es específico de la política.
pero que, digamos, cuando confronta con el orden policial, hace posible la irrupción de la política. La lógica de la igualdad, confrontada con la lógica del orden policial, habilita un espacio novedoso para que irrumpa la política. Y la otra cuestión que me parece muy interesante para trabajar el concepto de política en Rancière es que la política no tiene nada que ver con el poder. Dice Rancière, es necesario, dice, renunciar al beneficio de algunos conceptos que operan como puntos de pasaje o que aseguran los canales de comunicación entre el dominio de la policía y la política. Y uno de esos conceptos es el poder. Lo político no tiene nada que ver con el poder. En todo caso, el poder tendrá que ver con la policía, pero no con la política. La política, dice Rancière, irrumpe justamente porque es posible que, digamos, algo que no ha sido contado en esa cuenta, algo que escapa al orden establecido por el orden policial, puede irrumpir en un determinado momento y quebrar la lógica del orden policial. Y por otra parte, la otra cuestión que me parece muy interesante en relación a la política, que nosotros de alguna manera ya hemos visto, pero en otra perspectiva, es que ninguna cosa, dice Rancière, es en sí misma política. Ninguna cosa es por naturaleza política, pero todo podría llegar a ser político en función de las posibilidades de irrumpir, digamos, en ese orden de distribución de los cuerpos y quebrarlo, haciendo aparecer aquello que no había sido contado en ese orden, ¿no? Cualquier cosa, digamos, que haga visible, podríamos decir, el encuentro litigioso entre la lógica de la igualdad y la lógica del orden policial, puede convertirse en algo político. Les decía que nosotros algunas cuestiones relacionadas con esto, pero en otra perspectiva, vimos cuando trabajamos Foucault. ¿Se acuerdan? Lo que pasa es que para Foucault la relación entre poder y política es una relación, si no de identidad, podríamos decir casi de isomorfismo, ¿no? Hay mucho en común entre poder y política. Lo que sí, Foucault nos va a decir, en un sentido, en este punto, similar a lo que plantea Rancière, es que no todas las relaciones de poder son políticas. Y en ese punto, ¿se acuerdan que yo les había planteado que la política entonces sería como una especie de recorte móvil, a partir del cual algunas relaciones de poder pueden ingresar al campo de la política, al tiempo que otras a veces salen, y que, digamos, lo que hace que ingresen al campo de la política esas relaciones de poder tenía que ver con su potencialidad, digamos, para trabajar simultáneamente en el orden de, digamos, las formas de individuación y las formas de colectivización, o las formas, digamos, de trabajo sobre lo colectivo, ¿no? Lo que hace que algo entre al campo de la política es las posibilidades que ofrece para trabajar simultáneamente sobre lo uno y lo múltiple. Esa sería una definición hecha a medida, digamos, de los planteos de Foucault. Bueno, acá lo que nos va a decir, Foucault nos decía, hay muchas relaciones de poder, no todas las relaciones de poder son políticas. La política es un recorte móvil que hace ingresar distintas relaciones de poder en distintos momentos. Lo que nos va a decir Rancière es, no, digamos, ninguna cosa es en sí misma política. Lo que hace que algo ingrese, digamos, que se convierta en político, es la posibilidad de propiciar el encuentro litigioso entre la lógica de la igualdad y la lógica policial. Bueno, no sé si tienen alguna duda hasta acá, si no, haríamos un corte y seguimos después, cerramos con Rancière y con el análisis comparado, digamos, de los dos autores. ¿Un comentario, alguna intervención?
Lali, Sí, nada más que después te acuerdes de parar la grabación, nada más. No sé si hay cierto. las preguntas del chico por ahí o... Sí, 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 sí. Ya la paro.